todos, muchas gracias por su asistencia a esta tercera sesión de la estrategia turismo contributor del curso de Gerencia Financiera. Esta noche vamos a hacer un repaso de las unidades del curso que corresponde a los fondos de criterios de valor. María José, toca por favor que cierre el micrófono porque no puedo. Hay desactivar el micrófono. Bueno, entonces comentaba que vamos a tocar el tema de indicadores de valor, equilibrio financiero, WACC, que es el mismo costo promedio ponderado de capital, y valor teórico de una empresa. Y pues resolvemos las dudas que tengan sobre la guía del paso número 5. Voy a compartir en pantalla, ya les compartí el enlace de registro de asistencia para que por favor por favor, si observan la diapositiva ampliada. Sí, señor. Okay. Bueno, hoy vemos aquí que esta es nuestra tercera y última sesión del primer consultor. El tema que vamos a ver es indicadores de valor, equilibrio financiero, WACC y valor teórico. Profe, disculpe, no se le escucha muy fuerte, como muy lejos. Voy a hablar un poquito más duro, pero es posible que empiece a toser, entonces les pido a ustedes el favor de que me ayuden leyendo algunas de las diapositivas, ¿ok? ¿Les parece? Listo. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar con unos conceptos clave. Primero, ¿cuál es la diferencia entre valor y creación de valor? El valor de las empresas se puede medir en un periodo determinado, pero solo sabremos si se está creando valor o no si se le compara con otras empresas del sector o respecto a sus valores contables. De acuerdo con Kohler, Goddard y Wessels en 1990, las empresas crean valor mediante la inversión de recursos a las tasas de rendimiento que superan su costo de capital. Cuanto más recursos se puedan invertir a tasas de retorno atractivas, pues más valor se creará, siempre y cuando la rentabilidad de esos recursos esté por encima del costo de dicho capital. Esa es la base pues, del principio de la creación de valor. Ahora, segunda pregunta, ¿qué es valor económico agregado o EVA? Economic Value Added. Es una herramienta financiera que permite medir la creación o destrucción de valor que se genera en una empresa a partir del desarrollo de su actividad operacional. Es necesario comprender que se trata de una herramienta de medición. Lo que realmente permite generar o destruir valor es el manejo que se le dé, ¿sí?, a las diferentes variables involucradas en su cálculo. ¿Sí? O sea, solo dice, miren, está creando y destruyendo valor, pero hasta que no se haga efectivo, ¿sí?, esas actividades, esas fundaciones y esas actividades y operaciones que se tenían planeadas, pues obviamente no va a ser una realidad, ¿no?, sino hasta que efectivamente se ejecuten esas acciones, esas actividades. Y tercero, ¿cuáles son las ventajas del EVA, ¿sí?, el Economic Value Added o valor económico agregado? De acuerdo con la EAFIT, distinguen 4 ventajas que son: primero, permite identificar los generadores de valor en la empresa, ¿sí?, generadores de valor que ustedes ya conocen, ¿no?, como el flujo de caja libre, el margen neto, margen EBITDA, productividad del capital de trabajo neto operativo, otros cálculos indicadores de valor, la división entre esa productividad capital neto de trabajo y el margen neto nos da como resultado la palanca de crecimiento, ¿sí?, que es esa, como su nombre lo dice, esa herramienta o esa medida de
cómo es el crecimiento, cómo se puede evaluar el crecimiento de una empresa, ¿sí? O sea, si está en capacidad de crecer, ¿sí? Y obviamente esto se compara contra los objetivos de la empresa, los objetivos estratégicos de la empresa. Segundo, provee una medición para la creación de riqueza que alinea las metas de los administradores con las metas de la compañía. Tercero, permite determinar si las inversiones de capital, ¿sí?, están generando un rendimiento mayor a su costo. Y precisamente, ahorita que damos un ejemplo del costo promedio general de capital, pues ustedes van a ver que obviamente las dos fuentes de financiamiento, que son la deuda y el aporte de los socios o dueños, esa ponderación entre esas diferentes fuentes de financiamiento es lo que da origen al costo promedio ponderado de capital, o WACC. WACC significa Weighted Average Capital Cost. Y cuarto, combina el desempeño operativo con el financiero en un reporte integrado que permite tomar decisiones. Por favor, leyendo esta diapositiva. José Luis, ¿me puede ayudar? Listo, profe, yo le ayudo. Dice, ¿qué es EBITDA? Dice, es un generador operativo que muestra la producción bruta de caja, es decir, las utilidades en efectivo que tiene la empresa durante un periodo de tiempo o durante un periodo y que permiten cubrir el pago de impuestos, inversiones de capital, de trabajo, reposición de activos fijos, pago del servicio de la deuda, inversiones estratégicas y reparto de utilidades. ¿Qué es un margen EBITDA? Dice, son los centavos que por cada peso de ingreso o de ingresos se convierten en caja, con el propósito de atender el pago de impuestos, apoyar las inversiones, cubrir el pago de servicio de la deuda y repartir beneficios. Mide la rentabilidad de una empresa en función de las ganancias obtenidas antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es decir, considerando únicamente su actividad productiva. Su fórmula de cálculo es margen EBITDA es igual a EBITDA sobre ventas. Muestra la capacidad para generar efectivo y lo ideal es lograr un alto margen, que es la prima de negocio o el goodwill. Es la diferencia entre el valor de la empresa como negocio en marcha y el valor de mercado de sus activos. ¿Qué es valor de una empresa con flujo de caja constante como negocio en marcha? Asumiendo un flujo de caja constante, el valor de una empresa como negocio en marcha es igual a dicho flujo de caja dividido por la tasa de oportunidad. Perfecto, muchas gracias, Manuel. Entonces vemos allí estos conceptos de financieros que posiblemente ya ustedes lo conozcan, simplemente como para repasar. Y bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Octavo, ¿qué es valor teórico contable de una empresa y cómo se calcula? Pues el valor teórico contable de una empresa es el valor que tiene una empresa en términos contables, ¿sí? Y se calcula como la diferencia entre los activos que tiene la empresa y sus pasivos o obligaciones de pago, dividido entre el número de acciones emitidas por eso. O sea, como quien dice, es el patrimonio, ¿sí?, patrimonio neto, dividido entre el número de acciones emitidas por la empresa. Noveno, ¿por qué las empresas reparten dividendos? Los dividendos se conceden para satisfacer a sus accionistas actuales y atraer a otros nuevos.
La obtención de dividendos supone una compensación en efectivo por sus acciones y supone una retribución que realiza la empresa a los accionistas, que se configura a través de la política de dividendos. Sin embargo, es necesario completar y resaltar que la retención de beneficios puede indicar que la empresa tiene capacidad para generar importantes rendimientos más adelante. Es decir, los dividendos no percibidos por los accionistas en el momento actual pueden verse compensados por futuras ganancias de capital, ¿sí? Por ejemplo, un aumento en el precio de las acciones. Además, los tipos impositivos de gravamen suelen ser menores en las ganancias de capital que sobre los dividendos. Décimo, ¿qué es catering theory? Es una teoría que afirma que la demanda de los inversores es la que determina el pago o no de los dividendos. ¿Qué es la utilidad operativa después de impuestos? Conocemos como UODI, o Net Operating Profits After Taxes, que conocemos como NOPAT. Ustedes seguramente ya han visto antes este indicador. Pues esto corresponde a la utilidad operacional o operativa que queda después de pagar impuestos, ¿sí? O sea que también lo podemos, o también corresponde ese UODI a la UAI, significa utilidad antes de intereses e impuestos, ¿sí? Multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos. Es decir, que esa utilidad antes de impuestos le quitamos los impuestos, pues nos va a dar la utilidad operativa después de impuestos. Así que pues, UODI o UAI por 1 menos tasa de impuestos. Y 12. ¿Cómo se puede aumentar el valor de una empresa? Pues por medio del incremento en el flujo de caja libre, ¿sí? Es ese flujo, ese efectivo que registra, es un estado financiero, no contable, un estado financiero que muestra las entradas y salidas efectivas o reales del dinero, ¿cierto? Y se llama libre porque independientemente de la forma en que se esté financiando la empresa, pues va a mostrar efectivamente el efectivo o el cash que entra y sale en los diferentes periodos. ¿Y cómo se puede aumentar? Pues si hay un incremento constante y continuo en el flujo de caja libre, ¿sí? Y también o junto con un aumento también constante y creciente muy posiblemente en la rentabilidad del activo, pues eso va a permitir que la empresa pueda aumentar, ¿sí? Su EVA, su Economic Value Added, que es obviamente la manifestación o el indicador de valor económico agregado de la empresa. ¿Quién me lee, por favor, esta diapositiva? Ana María, ¿podría hablar? Sí, profesor, voy a intentar yo. ¿Me escucha? EBITDA. El EBITDA es el beneficio operativo que se calcula antes de descontar las depreciaciones y amortizaciones y por lo tanto, si se quisiera hacer explícito en el estado de resultados, este adoptaría la siguiente forma. Y sería igual a ventas menos el costo de ventas sin depreciaciones ni amortizaciones. Eso daría el resultado bruto. Menos gastos de administración y ventas sin depreciaciones ni amortizaciones, lo que daría utilidad operativa o EBIT, más gastos de depreciaciones y amortizaciones y al final nos daría el EBITDA. Al aislar las depreciaciones y amortizaciones del coste de ventas y los gastos de administración y ventas, quedarían los costos y gastos que implican desembolso del efectivo y por lo tanto el EBITDA podría definirse como la diferencia entre los ingresos operacionales y los costos y gastos operativos que implican desembolso futuro de efectivo. Estos últimos son denominados costes y gastos vivos. Ok, muchas gracias. Sí, entonces mire, los costos y gastos operativos también se conocen como costos y gastos vivos, ¿sí? Porque lo llevan a conocer en algunos textos. Y pues esa es la fórmula de cálculo del EBITDA. Si ustedes tienen la utilidad operativa, le suman los gastos de amortización, que es el EBITDA. O si tienen el resultado operativo, el resultado bruto, ¿sí? La utilidad bruta,
pues le restan los gastos administrativos y le suman los gastos de administración, los gastos de depreciación y amortización. Damos un ejemplo de margen EBITDA. Uno de los cargos por depreciación y amortización de la empresa registrados en la cuenta de resultados, ¿sí?, fueron de 16 millones en cada año. Vamos aquí en esta tablita, ¿sí? Con esta información que tenemos en esta tabla azul, podemos calcular el EBITDA, ¿sí?, y podemos también determinar en qué proporción se incrementó, ¿sí?, el EBITDA respecto al 2019. Vemos entonces en la tabla el valor. Estos no son todos los valores ni el orden, simplemente se extrae esta información de los estados financieros, ¿sí? Las ventas en miles de dólares para el año 2018 de esta empresa fue de 100.000 y para el año 2019 fue de 125.000, es decir, un incremento de 25%. ¿Por qué? ¿Cómo lo obtuvimos? Por 25.000, que es la diferencia entre estos dos valores, entre estas ventas de 2019 y de 2018, dividido entre los 100.000, que fue el valor inicial del 2018, un incremento del 25%. El EBIT, ¿sí?, o utilidad operativa, ¿sí?, fue de 30.000 para el año 2018 y de 39.000 para el año 2019. Es decir, que hubo un incremento de 9.000 entre los 2 años, que si dividimos entre 30.000, pues nos da un incremento del 20%. El margen operativo, ¿sí?, el margen operativo, ¿cómo lo obtenemos? ¿Recuerdan cómo obtenemos el margen operativo? Es utilidad operativa entre ventas, ¿cierto? Es decir, 30.000 entre 100.000, o sea, igualito a 30 entre 100, es igual al 30%, ¿cierto? Que es el margen operativo para el año 2018. Para el año 2019 sería 39.000 entre 125.000 y eso nos da 31,2%, es decir, que el margen operativo pues incrementó un 1,2% entre el año 2018 y 2019. Ahora bien, los gastos de depreciación y amortización se han mantenido constantes de 16.000 en ambos años. Pero entonces, si calculamos nuestro margen EBITDA, y la fórmula de cálculo es la que tenemos aquí a mano derecha, que sería el valor del EBITDA dividido entre las ventas, ¿sí?, entonces nos daría lo siguiente. Bueno, obviamente, antes de calcular el margen EBITDA, calculamos el EBITDA. ¿Cómo calculamos el EBITDA? Pues lo que hemos anteriormente. A la utilidad operativa, que en este caso son los 30.000, le sumamos los gastos de depreciación y amortización, y 30.000 más 16.000 nos da 46.000 para el año 2018. Y para el año 2019 serían 39.000, que es la utilidad operativa o EBIT, más 16.000, ¿sí? Eso nos da 55.000. Es decir, que un incremento de desde 46.000 a 55.000 son 9.000, ¿cierto? 9.000 de incremento. Y si 9.000 lo dividimos entre 46.000, eso nos da un 19,6% de incremento en el EBITDA. Pero ojo con lo siguiente. El EBITDA es el resultado que realmente se gestiona. Creció en menor proporción que las ventas. Claro, mire, el EBITDA pasó de 46.000 a 55.000, iniciando en 46.000, es decir, 19,6% creció. Mientras que las ventas crecieron un 25%, porque las ventas pasaron de 100.000 a 125.000. Entonces, como quien dice, las ventas están creciendo más que el EBITDA. Esto implica que el margen EBITDA, que es la relación entre, o la división o la relación entre el EBITDA y las ventas, ¿sí?, pues obviamente disminuyó. ¿Cómo sabemos eso? Pues sencillo. Si yo divido 46.000 entre 100.000, ¿cuánto nos da? 46%, ¿cierto? Y si yo divido 55.000 entre 125.000, me da 44%. O sea que las ventas crecieron un 25%, el EBITDA un 19,6% y el margen EBITDA, ¿sí?, disminuyó, ¿sí? Pasó del 46% al 44%, ahí vemos la fórmula que se utilizó. Es decir, que disminuyó en 2%. En 2%. ¿Por qué? Debido a ese mayor incremento que hubo en las ventas, ¿sí?, en comparación con el aumento que hubo en el... Profe, una pregunta. En el EBIT ya
está incluida o está restado las depreciaciones y amortizaciones? No, mire la fórmula. Mira, aquí está. Utilidad operativa o EBIT, ¿sí? Dice allí, ventas Dice menos... sin depreciaciones ni amortizaciones. Exacto, sin depreciaciones ni amortizaciones, y gastos de nación y ventas también sin depreciaciones ni amortizaciones. O sea que solamente sumamos las depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Para calcular el EBITDA. Okay. Okay. Entonces, eso significa que en relación con el año anterior, la empresa está recibiendo 2 centavos menos por cada peso. Es una forma de representar ese 2% de reducción que hubo en el margen. Bueno, flujo de caja. ¿Quién me iba leyendo esta diapositiva? José Luis. Yo, profesor. Desde el punto de vista de la caja, lo que los activos de una empresa producen es flujo de caja libre, que a su vez se entrega a quienes financian esos activos, es decir, a los acreedores financieros y los accionistas o socios. Desde la perspectiva contable se afirma que los activos de la empresa producen es utilidad operativa, que a su vez se entrega a los acreedores financieros en forma de intereses y a los accionistas en forma de utilidad neta. El flujo de caja en una empresa se destina para reponer el capital de trabajo y activos fijos, atender el servicio de la deuda y repartir las utilidades. El valor de una empresa bajo el supuesto de que su flujo de caja es constante a perpetuidad es igual a la suma de los flujos del primer año, que es igual al de los siguientes años dividido entre el costo del capital. Valor de una empresa considerando el flujo de caja creciente. Si se asume que los flujos de caja crecen en un ritmo constante a perpetuidad, que simboliza con la letra G, el problema adoptaría la forma ilustrada por la figura número 2. Perfecto, muchas gracias. Sí, miren aquí esta figura número 2, ¿sí? Vemos allí en este diagrama el eje, ¿sí? Es esta línea vertical negra, ¿sí? Me está mostrando los años. Y miren cómo ese FC significa flujo de caja, ¿sí? Con el subíndice 1, ¿sí? Empieza allí, digamos, el valor del flujo de caja, y miren que a medida que va transcurriendo el tiempo, va creciendo, va aumentando, si miren que tiene una pendiente, ¿sí? Tiene una pendiente que está determinada por G. ¿Sí? Esa G es ese crecimiento constante a perpetuidad. ¿Sí? Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo, entonces van aumentando estos flujos de caja a esa tasa o ese porcentaje que sería la G. Bueno, y obviamente también se puede calcular el valor de una empresa considerando ese incremento constante en los flujos de caja. En las empresas maduras, ¿sí? O sea, empresas que ya tienen su mercado establecido, que tienen unos clientes pues, fijos, que tienen pues, unas políticas bien claras, tienen un mercado bien establecido, posiblemente ya hayan crecido y lo que quieran es mantenerse en el mercado y pues evitar, ¿no? Que la competencia les quite participación del mercado, pues este tipo de empresas por lo general, digamos al momento de valorarlos, se puede considerar que sus flujos de caja pues van a crecer a perpetuidad a una tasa G. Esa G en inglés significa growth, ¿sí? Significa crecimiento. Bueno, ahora veamos unos comentarios sobre el quiz de Superfáciles. Hay un repasito para confirmar que ustedes también estén pensando en lo mismo que yo. Durante el periodo 2019-2020, la Quiz Superfácil ha presentado una mejoría en sus indicadores financieros debido a varios factores que se detallan a continuación. Primero, genera un mayor margen de utilidad en venta. Ustedes se van a verificar. Segundo, se reduce la rotación de activos y la inversión se financia principalmente con deuda, con lo cual los accionistas consiguen una mayor rentabilidad sobre su inversión empleando menor capital, pero obviamente con la desventaja de que están dándole mayor participación o poder a los terceros, ¿no? Por la deuda, por ese incremento en la deuda. Segundo, que se puede volver inmanejable, ¿no? Más adelante.
Segundo, a la hora de financiar su operación busca a los bancos y a terceros, pero sin olvidar el capital de los socios, el aporte de los socios, que parece ser el que ha logrado amortizar los déficits de periodos anteriores. Tercero, se puede deducir que vende al por mayor y al detalle, pero con una gran participación de las ventas a crédito debido a la importante participación de las cuentas laborales, que está de cierta forma un poco más elevado, ¿no? Cuarto, los gastos y costos operacionales son bastante elevados, ¿cierto? Posiblemente debido al gran tamaño de su planta de personal, la cual está aumentando considerablemente, y a que se han establecido nuevos canales presenciales de venta que pueden estar repercutiendo en una mayor carga prestacional. Quinto, presentó problemas de liquidez financiera durante el 2019, ¿sí? Y eso se puede apreciar en el cálculo de la razón corriente y del capital de trabajo, ya que su activo corriente es inferior al pasivo corriente y se empeora aún más en el año 2020. Que puede presentar, o muy seguramente va a presentar, problemas de liquidez financiera y va a necesitar recursos que pedir a bancos, entidades financieras. Y sexto, la rentabilidad operacional se ve afectada por la pérdida presentada en el año 2019, pero se mejora esta situación durante el 2020. No mucho, muy poquito, bueno, pero eso ya es una mejora. ¿Ustedes quisieran agregar algo más? Generación interna de fondos GIF, ¿sí? Son los recursos propios de la empresa, es decir, la fuente interna más importante de una empresa, ya que representa los fondos que directamente se producen o se generan en la operación del negocio y da la pauta para evaluar las posibilidades a largo plazo de la empresa asociada principalmente con el crecimiento, ¿sí? Es decir, que el GIF sirve para aumentar, digamos, el valor económico de la empresa, o sea, aumentar el patrimonio o los activos de la empresa, ¿cierto? También ayuda, o podría, está generando, podría ayudar al reparto de dividendos, a aumentar ese reparto de dividendos y también a reducir, ¿sí?, esa deuda, o sea, ayuda a pagar la deuda que se tiene. La GIF, sí, porque la es un valor que se descifra a partir del estado de resultados, se tiene a partir de las fuentes del estado de resultados, sumándole o restándole a la utilidad neta las partidas que no implican, que implicarán movimiento de caja. Y por lo tanto, se suman gastos como depreciación, amortización de activos fijos, de activos diferidos, también se suman provisiones, gastos de provisión, pero provisiones para protección de activos y pérdida en venta de activos, ¿sí?, que son los más comunes. Esos son los que se suman. Se restan las ganancias en ventas de activos e ingresos diferidos, ¿sí?, que son las partidas más comunes de encontrar en los estados financieros de las empresas. Resumiendo, ¿cómo sería ese cálculo de PIB? Bueno, entonces a partir de la utilidad neta del periodo, yo simplemente sumo si hay, obviamente, depreciaciones del periodo, amortizaciones de activos diferidos del periodo, provisión para protección de activos, ¿sí?, pérdida en venta de activos, si lo hubo, y se le restan dos cuentas, ganancia en venta de activos e ingresos diferidos. Y al sumar y restar esas posibles cuentas, sus valores, ¿sí?, respecto a la utilidad neta del periodo, pues obtengo la generación interna de fondos solícitos. Este recurso es clave ya que ayuda a determinar el crecimiento a largo plazo de la empresa y es propicio para medir el rendimiento esperado por los asociados mediante la distribución. ¿Por qué es lo ideal para las empresas? Porque no tiene ningún costo. Son recursos que está generando la operación de la empresa que puede utilizar para financiar, ¿sí?, su compra, por ejemplo, de inventario. Pero si no hay una generación interna de fondos, o si es muy pequeña, muy bajita, pues va a tener que recurrir a
a recursos de terceros para poder financiar su operación. Eso siempre, por lo menos, siempre se presenta en las empresas. Ejemplo de generación interna de fondos. Suponga el caso de una persona que compró un camión para transporte de carga al principio del año, ¿sí? Por digamos 100 millones, y le realiza adaptaciones propias de la actividad por 3 millones, que se espera que sean útiles, ¿sí? O que duren, ¿sí? Por 3 años. Todos los días, después de prestar los servicios con el vehículo y una vez cubiertos todos los gastos que su operación implica, como el gasto de gasolina, el desembolso que hay que hacer por la gasolina, el cambio de aceite, los repuestos, etc. Esta persona depositaba el dinero que le quedaba como remanente en una entidad financiera. Al final del año, pues retira todos los ahorros que tenía allí y se encuentra con que tiene disponibles 45 millones. Si el transportador llevara la contabilidad de su negocio acorde con las normas y principios finalmente aceptados, pues uno se preguntaría cuál fue el valor de la utilidad neta durante el primer año. Y aquí tenemos entonces este cálculo pues, con los datos que nos da el ejercicio. ¿Sí? No sabemos cuáles fueron los ingresos totales en efectivo y tampoco sabemos cuáles fueron los egresos. Lo que sí sabemos es que el disponible en efectivo que tiene ahí en el banco son 45 millones. Si a esos 45 millones le restaran la depreciación del periodo y la amortización del primer año de seguro, pues quedaría con 24 millones. Pero ojo con lo siguiente aquí en mano derecha. A pesar de que el estado de resultados muestra una utilidad de 24 millones, ¿cuánto dinero le ha quedado disponible al transportador para otros propósitos? Por ejemplo, para dar la cuota inicial para la compra de otro camión, o cubrir la deuda del actual camión, si lo compró a crédito, etc. Evidentemente le han quedado 45 millones, ¿sí? Y eso es lo que se denomina la generación interna de fondos. O sea, la utilidad neta, de 24 millones, ¿sí? Más la depreciación, el gasto de depreciación, que no es una salida de dinero efectiva, sino que es, ustedes saben, la pérdida del valor por el uso, más la amortización de la inversión diferida, y el seguro, que es el millón, pues entonces nos daría los 45 millones. Entonces dice allí, nota, la depreciación, bueno, porque de dónde sacamos esos 20 millones, dice aquí, la depreciación o el gasto de depreciación es del 20% del valor del vehículo, pues esto se deprecia a 5 años. Como vimos que el vehículo vale 100 millones, o bueno, tiene un valor inicial de 100 millones, pues cada año se va depreciando, ¿sí? En 20 millones. La amortización de las mejoras sería $1 millón anual, ya que se espera que sean útiles, ¿sí? Por 3 años. Esos 3 millones lo dividimos entre 3, que nos da $1 millón por año. Para la explicación, pues para simplificar la explicación no se considera impuestos, pero obviamente en la vida real sí se puede considerar. Solamente como para que lo más fácilmente se entienda este término de explicación. Ahora veamos el equilibrio financiero, que lo habíamos visto inicialmente, pero pues vamos a repasar. Una empresa se encuentra en equilibrio financiero cuando es capaz de funcionar y crecer con estabilidad. Para ello se requiere cumplir con dos condiciones. Primero, que haya recursos suficientes para financiar las inversiones requeridas, tanto activos fijos como activos circulantes, para cumplir con su actividad económica, como para cumplir con sus compromisos de acuerdo con los objetivos establecidos por la gerencia. Segundo, contar con una estructura financiera adecuada a la estructura de inversiones, de forma tal que los ingresos generados por las ventas pues, sean suficientes para cubrir los desembolsos que van originando los pasivos que las están financiando. También se requiere calcular y analizar el ciclo efectivo y ciclo de operación de la empresa, ¿cierto? Para garantizar un funcionamiento estable de la empresa. Aunque no existe un modelo de balance ideal, ya que su estructura depende de muchas variables, como por ejemplo la competencia, el sector económico, el tipo de producto, el tipo de tecnología, entre otros factores, pues se plantean las siguientes normas para conseguir un equilibrio financiero óptimo. Primero, activo no corriente debe estar financiado por capitales permanentes. Significa que el activo no corriente debe ser menor que los recursos permanentes.
¿Se acuerdan que son los recursos permanentes? ¿Se acuerdan cuando son los cálculos de las necesidades operativas de fondos, del fondo de maniobra? ¿Quién me dice que son los recursos permanentes? Una suma de dos cuentas. Son las fuentes de financiación que tiene la empresa disponibles por un periodo largo. ¿Cuáles son esas dos cuentas del balance? Patrimonio. Y el pasivo a largo plazo. Correcto. Muy bien. El pasivo a largo plazo y el patrimonio son las fuentes que tiene la empresa para financiar la compra de qué? De activos. Esos son los recursos permanentes. Muy bien, excelente. Entonces, ello garantiza que no se ponga en peligro la estabilidad de la empresa. Los activos no corrientes son los bienes, ya sea tangible o intangible, que no pueden convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa. Y obviamente, como eso los necesita la empresa para realizar su operación, pues no se destinan a la venta. Los recursos permanentes, entonces ahí sí lo tenemos el descrito, son el patrimonio neto más el pasivo no corriente. El patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos los pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que la tengan. El patrimonio neto, por lo general, debe representar como el 40 o 50% del pasivo, del pasivo total. Si ese patrimonio neto es inferior, podemos estar ante un caso de descapitalización, ¿okay? Que puede venir derivada de importantes pérdidas acumuladas. Puede darse también el caso contrario, ¿okay? Si el patrimonio neto está por encima del 50% del pasivo total, en estos casos es posible que se estén infrautilizando los recursos, ¿okay? Por lo cual no se obtendría una buena rentabilidad, una buena rentabilidad sobre el patrimonio ROE. Pasivo no corriente, o sea, que es exigible a largo plazo, son las deudas con terceros cuya exigibilidad es superior a un año. Por ejemplo, un préstamo con entidad financiera, por ejemplo, para la ampliación de una de las sedes de la empresa. El activo no corriente contempla las inversiones en bienes que la empresa necesita para el desarrollo de la actividad, que se pondría en peligro si se tuvieran que afrontar las deudas a corto plazo, como por ejemplo si se utilizara para comprar la maquinaria, vehículos, local o cualquier otro inmovilizado. Por eso yo les explicaba, los pasivos a largo plazo se utilizan para financiar la compra de activos fijos, y las deudas a corto plazo se utilizan para financiar simplemente la operación diaria o a corto plazo de la empresa. Ahora bien, si se genera un remanente, ¿sí?, de ese, un excedente, ¿sí?, de esos recursos permanentes que, digamos, hayan financiado la compra de un activo fijo y sobra algo, pues ese remanente se puede utilizar para financiar parte de las necesidades de corto plazo, es decir, del fondo de maniobra. Bueno. El fondo de maniobra o capital de trabajo neto es un indicador que mide el equilibrio financiero entre la liquidez del activo y la exigibilidad del pasivo, ¿cierto?, para evitar el riesgo de que la empresa se vea la necesidad de suspender sus pagos, es decir, crear un fondo o colchón de seguridad que permita hacer frente a los posibles desajustes que pudieran producirse entre la corriente de cobros y el pago. Ahora tenemos estas bonitas imágenes, el equilibrio financiero y fondo de maniobra. Esto significa que los recursos permanentes, que digamos que son o corresponde a la sumatoria del patrimonio neto más el pasivo no corriente o pasivo a largo plazo, ¿sí?, financian, ojo, los recursos permanentes financian
además de la totalidad del activo no corriente, o sea, la compra de activo fijo, también si llega a presentarse, normalmente se ocurre así, pues queda una parte del activo corriente, ¿sí? Lo cual es recomendable porque financiar todo el activo corriente con créditos a corto plazo resultaría excesivamente peligroso desde el punto de vista financiero, o sea que quedaran, digamos, mediados, ¿no? Que quedara, exactamente considero o creo que el valor que tengo en mis pasivos a corto plazo, tengo exactamente la misma cantidad en activos a corto plazo, ¿sí? O sea que daría esa diferencia cero. Es bastante riesgoso, ¿sí? Pues mantener o digamos no mantener un fondo de maniobra, ¿sí? Es bastante peligroso, ¿sí? Entonces por eso ese excedente, esa parte del activo corriente que me sobró de los recursos permanentes, pues yo lo puedo utilizar para financiar parte de mi operación a corto plazo. Entonces, la parte del activo corriente financiada con recursos a largo plazo se denomina fondo de maniobra. El resultado ideal de equilibrio se da cuando hay un fondo de maniobra positivo, es decir, que el fondo de maniobra es mayor a cero, como en este caso. Aquí tenemos, esto es como una especie de balance, ¿no? Tenemos las fuentes de financiamiento, esto es lo que quiero que veamos a la izquierda. Las fuentes de financiamiento, ¿sí? O los recursos permanentes son el patrimonio neto y el pasivo no corriente, ¿sí? Y ellos dos financian ¿qué? Pues la operación de corto plazo, que sería esta parte del activo corriente, y una parte del 100% del activo no corriente, o sea, del activo fijo. Bueno. Ahora, ¿qué sucede? Este es el ideal, pero ¿qué sucede si son iguales los pasivos a corto plazo y los activos a corto plazo? Los activos corrientes y los pasivos corrientes. Pues sí, o sea que exactamente me daría la diferencia entre ambos cero, es decir, fondo de maniobra igual a cero. Es cuando el activo corriente es igual al pasivo corriente. Se presenta una situación de riesgo, pues el activo corriente se financia totalmente con deudas a corto plazo. Si hay un retraso en el cobro de alguna partida y de corto plazo, pues la empresa no será capaz de hacer frente a sus compromisos de pago y tendrá que pedir recursos en forma extraordinaria a una entidad financiera. Como no conoce a esta institución, le va a cobrar la tasa más alta del mercado. Y eso pues va a afectar obviamente o a aumentar los gastos de interés. ¿Sí? Y lo vemos aquí, cuando el activo corriente es igual al pasivo corriente, pues obviamente no hay fondo de maniobra. ¿Qué pasa si el fondo de maniobra da negativo? Es decir, hay un requerimiento de fondo de maniobra, ¿sí? Entonces en ese caso, ¿sí? Es una situación de desequilibrio financiero, perdón, ya que los activos corrientes son inferiores al pasivo corriente, con lo que parte del activo no corriente estará financiado con recursos a corto plazo. Es lo que ocurre muchas veces en las pymes, ¿sí? Eso ocurre muchas veces y es lo que muchas veces lleva a la quiebra a las pymes. Por lo tanto, la empresa podría tener problemas para pagar deudas y podría declararse en suspensión. Cuando el pasivo corriente es mayor al activo. Bueno, tercero, el pasivo corriente debe igualar al realizable más el disponible. ¿Qué es el realizable? Pues corresponde a los derechos de cobro a clientes, a los que incorporar, ¿sí? Por las ventas realizadas a crédito. ¿Sí? Y el disponible es ¿qué? El cash, ¿no? El dinero que tiene la empresa en efectivo y que también puede tener en cuentas corrientes. Se pueden presentar tres casos. Primero, pues que el realizable, o sea, lo que es por cobrar, más el disponible, que es el efectivo, igualen al pasivo corriente, ¿sí? De las utilidades. B, que el realizable, lo que es por cobrar, más el disponible, que es el efectivo, sean menores al pasivo corriente. En ese caso, ¿sí? En estos casos, hay que tener precaución, ya que podrían darse problemas de liquidez, ¿sí? O de liquidez financiera. Las medidas para mejorar esta situación serían o ampliar el capital, ¿sí? Reducir pago de dividendos en el caso de que los haya, aumentar la autofinanciación, o sea, aumentar la generación interna de fondos,
reconvertir la deuda de corto plazo a largo plazo. ¿Sí? Es una medida pues engañosa, pero puede funcionar en forma pues ocasional, ¿sí? Como para sí, la deuda pasarla de corto plazo a largo plazo, pues obviamente igual la deuda está allí, pero me va a mejorar la liquidez, ¿sí? Que me va a impactar menos la liquidez financiera. O también adelantar la transformación en dinero de los activos corrientes. Si tengo activos corrientes, si tengo inventarios, si tengo inversiones a corto plazo, pues no puedo hacer de ellos para aumentar mi impacto. Y el realizable más el disponible exceden o son superiores al pasivo corriente. ¿Sí? Allí en ese caso se está infrautilizando las inversiones en realizable. ¿Sí? Que sería algo así como una política conservadora de la empresa que está haciendo el trabajo. Bueno, dime yo por favor leyendo esta tabla, comenzar de actividad de rotación. Ana María, ¿me puede ayudar? Sí, profesor. Indicadores de actividad para análisis financiero. Indicadores de actividad o rotación. Rotación de cartera. Establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar en promedio en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. La rotación de cartera es igual a ventas a crédito sobre cuentas por cobrar promedio. Periodo promedio de cobro en veces. Indica el número de veces que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo. El periodo promedio de cuentas por cobrar en veces es igual a las cuentas por cobrar, el promedio de cuentas por cobrar sobre las ventas a crédito. El periodo promedio de cobro en días indica el número de días que se demora en convertir las cuentas por cobrar en efectivo y es igual a las cuentas por cobrar, el promedio de cuentas por cobrar por 365 días sobre las ventas a crédito. La rotación de inventario es empresarial comercial. En empresa comercial. Empresa comercial. Indica el número de veces que el inventario se convierte en efectivo o cuentas por cobrar. Y es igual al costo de venta sobre el inventario total. La rotación de inventario de una empresa industrial indica el número de veces que el inventario se convierte en efectivo o cuentas por cobrar. Y es igual al costo de las mercancías vendidas sobre el inventario promedio de mercancías. El días de inventario a mano indica el número de días que demora en convertir el inventario en efectivo o cuentas por cobrar. Es igual al inventario promedio por 365 días por cuentas C20. Dividido entre costo de venta. Costo de venta. El ciclo operativo indica el tiempo que le lleva a una empresa cobrar el efectivo por la venta de sus productos o inventario y es igual a la rotación de cartera en días más la rotación del inventario. El ciclo del efectivo es el tiempo que transcurre desde que paga la compra de materia prima para fabricar hasta la cobranza de la venta del mismo. Es igual a los días de cartera más los días de inventario menos los días de proveedores. Los indicadores de actividad miden la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Se pretende imprimirle un sentido dinámico al análisis de la aplicación de recursos mediante la comparación entre cuentas de balance, que son estáticas, y las cuentas de resultado, que son dinámicas. Cualquier compañía debe tener como propósito producir los más altos resultados con el mínimo de inversión. Y una de las formas de controlar dicha minimización de la inversión es mediante el cálculo periódico de la rotación de los diversos activos, como se explica enseguida. Muchas gracias. Bueno, excelente. Ahora veamos el flujo de caja libre. ¿Quién me dio por favor el flujo de caja libre? Manuel, ¿podría Manuel por favor?
Sí, claro, profe, yo lo digo. Flujo de caja libre. El flujo de caja libre es lo que queda para atender servicio a la deuda, repartir utilidades, apoyar las inversiones estratégicas y la forma de presentarlo varía dependiendo de si el propósito es realizar un análisis de cifras históricas o un análisis de cifras proyectadas. El flujo de caja libre histórico, cuando se mira hacia atrás, donde aspectos como los intereses pagados y las inversiones para reposición de capital de trabajo y activos fijos son hechos cumplidos, el flujo de caja libre se presenta en la siguiente forma. Utilidad operativa menos intereses es igual a utilidad antes de impuestos menos impuestos es igual a utilidad neta, más la depreciación y amortizaciones es igual a la utilidad interna, a la generación interna de fondos, más los intereses es igual al flujo de caja bruto, menos el incremento del capital de trabajo neto es igual a efectivo generado de operaciones, menos la reposición de los activos fijos es igual a flujo de caja libre. Se suman las depreciaciones y amortizaciones de activos diferidos porque ellos representan gastos que ni se desembolsan al momento de su causación ni implican un desembolso en el futuro, pero deben registrarse con el propósito de determinar el monto de los impuestos a pagar y la utilidad neta contable. Como el flujo de caja libre corresponde a un valor disponible antes de pagar los intereses y en la utilidad neta ya han sido descontados, deben sumarse de nuevo para poder llegar a la cifra que se busca. Al sumar a la utilidad neta las depreciaciones y amortizaciones y los intereses, se llega al flujo de caja bruto. A este valor se le restan las reposiciones del capital de trabajo neto operativo, definida como el aumento del capital de trabajo neto operativo y la reposición de los activos fijos para llegar así al flujo de caja libre. Un inconveniente que se presenta para calcular el flujo de caja libre histórico es el relacionado con el valor de la reposición de activos fijos, cifra que no está explicada en los estados financieros de la empresa y que habría que calcular a partir de las estimaciones de la porción de las compras de activos fijos que correspondió a la mencionada reposición. Dicha estimación no siempre es fácil de realizar. Sobre todo, se adquieren activos que en parte reponen otros que salen de operación y en parte aumentan la capacidad instalada. Excelente, sí, entonces vemos aquí que uno de los problemas típicos es poder determinar cuál fue esa reposición de activos fijos. Digamos, observarlo en los estados financieros no es fácil. Obviamente, la empresa que sí lleva sus cuentas de todo, pues sabe muy bien cuál fue esa reposición de activos fijos. Pero en los estados financieros de interés público, ¿sí? Pues no es fácil identificar. Bueno. Ahora, ¿para qué se emplea la GIF, generación interna de fondos? La FCB, ¿sí? Que es flujo de caja bruto, y el EGO, que es el efectivo generado por operación. Entonces, la GIF, ¿sí? Es el flujo de caja que a la empresa le queda disponible para cubrir inversiones no estratégicas, abonar el capital de la deuda y pagar deuda, bueno, capital de la deuda,
repartir utilidades, ¿sí?, a sus socios o dueños o accionistas, y apoyar las inversiones estratégicas, financiar las inversiones estratégicas de la cooperativa. El flujo de caja bruto es el flujo de caja que la empresa le queda disponible para también cubrir las inversiones no estratégicas, como pues dice aquí, por ejemplo, reposición del capital de trabajo y compra de activos fijos, atender el servicio de la deuda, sea capital más intereses, también repartir utilidades y también apoyar las inversiones estratégicas. Bueno, y lo mismo, igualito, es el efectivo generado por operación. ¿Cuál es la diferencia? Ojo con lo siguiente. Si no tenemos el valor, ¿sí?, el monto de qué fue lo que, o cuál fue esa reposición de activos fijos, no pude hallar en los estados financieros, ¿sí?, el valor de esa reposición de activos fijos, pues puedo entregar, en lugar del flujo de caja libre, puedo entregar como resultado el efectivo generado en operaciones, o sea, el EGO. El EGO y el flujo de caja libre, ¿sí?, son prácticamente lo mismo. La diferencia es que si obviamente tengo la posibilidad de conocer cuál fue el monto que se dedicó para financiar o para reponer los activos fijos, pues podría obtener el valor del flujo de caja libre, pero si no es como ese dato, pues puedo entregar el del efectivo generado con las operaciones. Flujo de caja libre proyectado. La presentación del flujo de caja libre proyectado puede adoptar dos formas dependiendo del propósito con el que se vaya a utilizar, el cual puede clasificarse en dos categorías, ¿sí? Uno, por ejemplo, flujo de caja para la valoración de una empresa o proyecto, ¿sí?, o también para otros propósitos, generalmente asociados con decisiones de estructura financiera. La presentación del flujo de caja libre proyectado con propósitos de valoración de la empresa es la siguiente: a la utilidad operativa y el resto de los impuestos, ¿sí?, el pago de impuestos. Eso me da la utilidad operativa después de impuestos, obviamente, ¿sí?, a esa utilidad operativa después de impuestos le sumo los gastos de depreciación y amortización, obtengo el flujo de caja bruto, y si a ese flujo de caja bruto le resto el incremento en el capital de trabajo en cooperativo y también esa inversión o esa reposición en activos fijos, ¿sí?, voy a obtener el valor del flujo de caja libre. En relación con la forma de presentar el flujo de caja libre histórico, esta alternativa presenta dos diferencias. Primero, ¿sí?, castiga la utilidad operativa con todos los impuestos, es decir, hace caso omiso de la deuda, con lo que se estaría renunciando al eventual ahorro de impuestos que generaría cualquier pago de interés. Y segundo, considera todas las inversiones en activos fijos, es decir, tanto las estratégicas como las no estratégicas. Esa es la diferencia, ¿sí?, a la hora de presentar ese flujo de caja libre. Bueno, WODI, NOPAT o UAIDI, y otra forma de llamar el WODI es UAIDI. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo este diapositivo? Yo, profesor, creo que segundo. Okay. WODI, UADI. Es la utilidad operativa descontando los impuestos. WODI es igual a WO por 1 menos impuestos. ¿Cómo aumentar la WADI o WODI? 1. Orientar a la empresa al mercado y la innovación, con el fin de incrementar la venta. Reforzar las estrategias de simulación de la demanda como publicidad, promociones, descuentos. Reducir costos variables a través de establecimientos de alianzas estratégicas, por ejemplo, comprando conjuntamente con empresas del sector. Reducir costos fijos mediante el análisis de actividades, lo que permite eliminar las que no aportan valor y rediseñar las demás. Quinto, reducir las inversiones en activos y por tanto los gastos que se relacionan con estos. 6. Incrementar la productividad y establecer programas de incentivos. Activos operacionales, AO, KTO más activos operacionales. El NOPAT o WODI es un elemento indispensable a partir del cual
se obtienen los flujos de caja de la empresa. Una forma de calcular el FCL reside en no PAT más amortizaciones menos inversiones en activos corrientes más activos fijos, total o CAPEX. Es igual a mantenimiento más crecimiento más fondo de maniobra. Ok, muchas gracias. Sí, es otra forma de calcular el flujo de caja libre, ¿no? También se puede calcular así, no PAC, los gastos de amortizaciones, menos inversiones en activos corrientes y en activos fijos o total CAPEX, ¿sí? Más fondo de maniobra. Es otra forma de calcular el flujo de caja libre. Profe, disculpe, yo estoy viendo aquí en la actividad y veo una fórmula, no sé si más adelante la veremos, que es PBGO. Sí, ya lo vamos a ver. Ok, y hay una que dice KA, como CAMP, pero no sé exactamente. Tranquilo, tranquilo. Ahorita lo vemos, Listo, muchas gracias. Bueno. ¿Quién me haya por favor leyendo esto? Costo de oportunidad y costo de capital. Yo, profesor. Costo de oportunidad y costo de capital. El costo de oportunidad del capital es el rendimiento al que renuncia el inversionista cuando acepta una inversión nueva. El costo de capital o costo de oportunidad del inversionista es el mejor rendimiento esperado disponible que se ofrece en el mercado sobre una inversión de riesgo y plazo comparables con el flujo de efectivo que se descuenta. El costo de capital es un indicador que permite conocer el costo de los recursos financieros utilizados en una operación de la empresa y es de gran importancia en la toma de decisiones financieras, ya que sirve como referencia de la rentabilidad mínima que debe obtener la empresa con sus inversores. El WACC, o costo promedio ponderado de capital, CPC, es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer la totalidad de sus inversionistas. Las empresas se financian de dos formas: con recursos propios que provienen de los accionistas o inversionistas de la empresa y mediante endeudamiento con terceros, que pueden ser bancos, corporaciones financieras u otras. Dicho financiamiento implica la devolución del capital recibido más una remuneración causada por la utilización de dichos recursos. Ese costo se materializa en forma de una tasa de interés que corresponde a la suma ponderada de dos fuentes, equity y deuda. Para el caso del capital contable o capital accionario se denomina costo del equity y representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa. Para calcularlo se toma el número de acciones en circulación y se multiplica por su precio unitario. Cuando la fuente es el valor de mercado de la deuda, se denomina costo de la deuda. Dicha tasa se obtiene de la tasa que cobran las entidades financieras por los créditos otorgados. La suma de K sub E y K sub B se representa con la letra V. Es de vital importancia comprender que el costo de capital de una inversión depende del riesgo de esta. Perfecto, muchas gracias. Sí, ¿por qué digo esto que depende del riesgo? Porque el costo de capital, ¿sí? El costo de capital por lo general es una sumatoria de varios elementos. ¿Sí? De el costo efectivamente, digamos, el apetito del inversionista, ¿sí? El costo oportunidad del inversionista, más el riesgo que esté asumiendo, más la inflación que se esté proyectando para ese país, ¿sí? en estar realizando el cálculo. Eso es el costo de capital. Hagamos un ejemplo específico. Bueno, la fórmula ya la fórmula de cálculo del costo de oportunidad ponderada de capital, o sea, el CPPC o WACC, es igual a KE, K sub E, que es el costo del equity, o sea, el costo del patrimonio, multiplicado por E sobre B.
El E, ya sabemos, es el monto del equity o valor de capitalización bursátil de la empresa, dividido entre B, que es la sumatoria de dos elementos, ¿sí? Que son la sumatoria de el equity y el monto de la deuda. ¿Sí? O sea que aquí estaremos calculando la ponderación o la participación del patrimonio respecto de la sumatoria de deuda más patrimonio, de la V, más el costo de la deuda, ¿sí? Es lo que nos cobran los bancos por los préstamos que nos dan, ¿sí? Multiplicado por, ahí sí entonces la participación ya no del equity sino de la deuda respecto al V de la sumatoria de equity más deuda, ¿sí? Multiplicado por, este es el escudo fiscal, que es 1 menos la tasa de impuestos, la de taxes, ¿sí? Tasa de impuestos. Entonces, ¿sí? Una de las ventajas de financiarse con deuda es que el interés pagado por una corporación es deducible para sus impuestos, mientras que si por ejemplo en lugar de gastar o de financiarme con deuda me financiara con patrimonio de los accionistas, pues entonces tendría que pagar dividendos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, por lo general, supongamos que tiene que pagar dividendos a sus accionistas y eso sí no es deducible. Entonces, como quien dice en fines prácticos, eso significa que el gobierno es el que paga una parte del interés. Ahora veamos un ejemplo. ¿Quién me ayuda leyendo este ejemplo, por favor? Emanuel. Sí, profesor, claro que sí. Ejemplo del cálculo del CPPC o WACC. Suponga que la empresa fabricante de pasteles Doña Dicha piensa ampliar la fabricación y abrir dos nuevos establecimientos en la ciudad de Bogotá, para lo cual requiere recursos por 1.600 millones. Para ello utiliza 500 millones que tenía reservados con un costo del 10% y el resto lo financia mediante préstamos a un año a 3 entidades financieras quienes le ofrecen diferentes montos y tasas de interés fijas. Paga impuestos del 33%. Los datos son los siguientes: nombre de la entidad, monto y tasa de interés efectiva anual. Banco A, el monto es de 500 millones con una tasa de interés efectiva anual del 13%. Banco B, el monto es de 400 millones con una tasa efectiva anual del 14%. Banco C, 200 millones el monto con una tasa del 16% efectiva anual. En primer lugar, se pondera el monto de cada préstamo entre el total de la deuda y el capital. Así, nombre de la entidad, monto en salarios mínimos mensuales, tasa de interés efectiva anual, porcentaje de participación, préstamo total y porcentaje de participación, margen de participación. Sí, ese Banco A. interés o la Sí. tasa de interés por la participación. Ah, ya. Interés por la tasa de interés por la participación. Entonces, tenemos Banco A, 500 salarios mínimos mensuales legales. No, son 500 millones, 500 millones. Son 500 millones. Ah, bueno. Banco A, 500 millones al 13%. Entonces, la relación o la tasa, relación préstamo total, financiación sería, ¿verdad, profe? Total financiación Sí, sería la relación o la participación de esos 500 millones del Banco A respecto a los entre 1.600 total los 1.600 es de 31,25%. 31.25%. Y el porcentaje de participación de intereses por participación, ahí sería del 4.00625%.
¿De dónde salió Banco, ese 40625%? yo supongo que debe ser la ponderación del interés o la porción de interés que estaría pagando en relación al préstamo que ella requiere de 1.600 millones, entendiendo que esa entidad o Banco A solamente le presta 500 millones. Es decir, que al prestarle el 31.25% de los 1.600 millones que ella necesita en representación o en relación con el interés total que ella paga de los 1.600 millones, ese interés de los 500 solamente le representa el 4.625. ¿Sí estoy bien, profe? Sí, o en términos algebraicos, 13% por 31,25% me da 4,06. Ajá. Bien. Banco B, 400 millones al 14%, estaría representando en la relación deuda a total de la deuda, 400 millones a 1.600 millones, 25%, que multiplicado por la tasa del 14%, le estaría dando el 3.5. Banco C, 200 millones en préstamo al 16% de tasa de interés efectiva anual. La relación de esos 200 millones a razón de los 1.600 millones que ella requiere, le estaría dando un margen de participación en el préstamo de ese banco C del 12.55%. A una tasa del 16%, quiere decir que el porcentaje de tasa de interés en la participación total de la deuda sería el 2.008%. Capital propio, ella posee 500 millones a un 10% efectivo anual, daría una relación de los 500 con los 1.600 millones que ella requiere del 31.25. Eso al 10% le daría el 3.125%. Correcto, muy bien. Disculpe, una pregunta, ¿cómo yo calculo la tasa de interés del capital propio? Eso se utiliza el CAPM, Capital Asset Pricing Model. Ese es el rendimiento exigido al capital de las empresas. ¿Sí? Pero eso lo establezco yo de acuerdo al criterio propio o hay alguna fórmula para calcular. Claro, hay una fórmula, pero, ojo, usted me lo dice por lo que en el ejercicio me lo pide, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que hay un errorcito. Resulta que en el paso número 4 no calcularon ustedes el... Y es que ahí es donde... el rendimiento exigido al patrimonio, es decir, Ajá. el costo del patrimonio, del capital, el costo del capital. Entonces hagan lo siguiente, porque pues, tampoco tienen que investigar y hacer cálculos que no saben los valores en la empresa, porque ni siquiera están dados los valores ahí en los estados financieros de la empresa de manera fácil. Supongan que ese costo es del 6%. Es que tampoco indican el costo del préstamo, de los préstamos. Ah, bueno, eso sí lo pueden obtener allí. ¿Cómo creen que lo pueden obtener con los estados financieros? Cogen y miran gastos de intereses y lo dividen entre el valor de la deuda. Ahí se podrían obtener. Ok. O sea, lo hallamos pero el tema es que no hay, creo que nada más hay un solo préstamo, entonces se toma uno solo. Toma esto. Porque es que prácticamente ese ejercicio hay que construirlo porque no están los datos. Ahorita vamos a ver el EVA. Ahorita vamos a ver el EVA y a ver que ahí hay varios datos. Sí. Okay. Que siga, José Luis, el ejemplo de cálculo del costo promedio ponderal capital o cuánto. Ejemplo de cálculo de
CPC o WACC. En segundo lugar, se calcula el costo de deuda KD y se multiplica por 1 por el porcentaje de impuestos menos el porcentaje de impuestos para hallar el costo de la deuda después de impuestos, KDT. Tenemos en los nombres de la entidad, Banco A, B, C y el capital propio. Los montos del banco A son 500 millones por la tasa efectiva, que son 13% efectiva anual. La multiplicación del préstamo entre el total nos da una participación del 31.25 por la ponderación del 31.25 por la tasa efectiva anual nos da 4.25. El banco B de los 400 millones hallamos la ponderación, da 25%, la multiplicamos por la tasa efectiva anual nos da 3.5. El banco C, el préstamo de 200 millones, hallamos la ponderación entre el total de la deuda total nos da 12.55 por la tasa efectiva anual nos da 0.0008. El costo total de la deuda, KD, hacemos la sumatoria de las ponderaciones de la participación con la tasa de interés, nos da 9.57%. Eso lo multiplicamos, hacemos la multiplicación de, como explica arriba, que se multiplica por 1 menos el porcentaje de impuestos, que es el 33%, nos da 6.412%. El capital propio son los 500 por la ponderación del 10. Aquí no veo que hay multiplicación. Dice, finalmente se aplica la fórmula del costo promedio ponderado al capital. Tenemos que caer por no sé qué es es el equity, ¿no? El EBITDA entre No, equity o patrimonio. ¿el qué? Equity, patrimonio. Equity, patrimonio, entre B más KDT por D entre B. CPPC es igual al 10%. Supongo que este es el 10%, que es la tasa de interés del patrimonio, por los 500 millones de pesos capital propio entre el total de la sumatoria de la deuda al préstamo total, más la tasa que hallamos, que es el KDT, 6.412%, por esto sería los 1.100, que serían los 1.100. A ver, este es increíble. Mira la Préstamos. segunda columna. La suma de los préstamos, correcto. Ok. La suma de los préstamos entre el total del préstamo más el capital propio. Así es. Sí, los 1.600. 2.600. Todo lo que necesita para el proyecto. Todo lo que necesita tanto el capital propio como préstamo. CP multiplicamos 3.25 más 4.408%. Eso nos da 7.533%. Es decir, profe, que eso es lo mínimo que tendría que generar la empresa. Exacto. Ese sería el costo promedio ponderado de capital de esa empresa, considerando obviamente la participación de los préstamos de cada uno de estos bancos y obviamente también considerando el costo del capital propio de la empresa. ¿Sí está claro todo eso? Sí, señor. Bueno, ahora vamos con el EVA. El EVA es una medida financiera consistente que toma en cuenta todos los costos de capital, establece un cargo o ponderación por usarlo y capitaliza los activos intangibles. Fue creado por Stern, Stewart & Co., o sea, por Joel Stern y Bennett
Stewart III, ¿sí? Una firma de consultoría de la ciudad de Nueva York. Es Stern Stewart. El EVA afirma que solo se deben tomar decisiones o aceptar proyectos si la utilidad neta de operación del USD, puesto que sea no PAC, excede los costos de capital necesarios para financiar la inversión. Considera el costo de los recursos utilizados, ¿sí? Y el riesgo de capital invertido. Entonces, necesitamos 4 datos para calcular, o no, solamente 3 datos para calcular el EVA. Uno es el UODI, o también llamado UAIDI, o también llamado en inglés MAT, ¿sí? Net Operating Income After Taxes, es igual a X, a la utilidad operativa por impuestos. El AON o NOA, en inglés NOA, AON, corresponde a activos operativos netos, que lo calculamos o que corresponde a la sumatoria, ¿sí? De inversiones a corto plazo, más cuentas por cobrar, más inventario, más propiedad del riesgo. Eso es AON. El WACC, ¿sí? El Weighted Average Capital Cost, o en español, costo promedio ponderado de capital, que es el que acabamos de calcular. En el caso de ustedes ya les dije que es del 6%, el WACC. Y el RUODI, o en inglés el RAN, ¿sí? Return Assets Net, RAN. No, ahorita que me acuerdo, RAN es también en español, es rendimiento sobre activos netos, ¿sí? Pero yo prefiero llamarlo RUODI, ¿sí? Porque RUODI es la rentabilidad del WODI, ¿sí? O sea, se calcula rentabilidad de la ODI es igual a UODI dividido entre el AODI, ¿sí? El activo operativo. Esa relación entre la utilidad operativa después de impuestos y el activo operativo neto, y ese cociente es el RUODI, rentabilidad de la ODI. O sea, profe, ¿se puede entender como la rentabilidad del activo operativo? Sí, correcto. Después del pago de impuestos. Entonces hay dos fórmulas para calcular el EVA, que son, si cogemos el AON, ¿sí? El activo operativo neto, ¿sí? Que es un valor monetario, lo multiplico por la diferencia entre dos tasas, la diferencia entre el RUODI y el costo promedio ponderado de capital, ¿sí? Por eso es que dice aquí en la definición de EVA que ese excedente, ¿sí? O sea que toda vez que mi rendimiento sobre la utilidad operativa después de impuestos sea superior a mi costo promedio ponderado de capital, o a mi costo de capital, ¿sí? Esa diferencia yo la multiplico sobre mi activo operativo neto y obtengo mi EVA en valor monetario. ¿Y cómo también lo puedo calcular? Pues el UODI, utilidad operativa después de impuestos, el de resto, ahí sí ya no es un porcentaje, son unos valores monetarios, que es la multiplicación entre el activo operativo, A o ese activo operativo, multiplicado por mi costo promedio ponderado de capital o WACC. O sea que el WODI menos esa multiplicación entre el costo promedio ponderado de capital y el activo operativo, este AO también puede ser AO, activo operativo neto. Al multiplicar el activo operativo neto por el costo promedio ponderado de capital, se lo resto el WODI, o más bien al WODI le resto esa diferencia, ese margen, es lo que me mide o lo que me determina mi valor económico agregado. Profe, y perdón que le interrumpa, ¿y cuál sería la diferencia de utilizar una u otra fórmula? He dicho que la primera, en caso de que el NOPAC excede los costos, ¿cierto?, del capital. Y la segunda, Pues, mire lo siguiente, ¿por qué coloco las dos fórmulas? Porque de acuerdo al libro de Stern Stewart, ¿sí? Esta es la fórmula correcta del EVA, ¿sí? Pero hay otros textos, como por ejemplo el de Bajorsen, ¿sí? Que utiliza esta otra fórmula, ¿sí? Por eso le coloco las dos, pero si ustedes tienen los datos, o sea, tienen su AON, su ROI y el costo promedio ponderado capital, yo les recomiendo que utilicen el primero, el que inicialmente planteó Stern Stewart, ¿sí?
activo operativo neto por holding menos costo de contenido operativo. ¿Okay? Listo, profe. Gracias. Bueno. ¿Quién me ayudó por favor en esta diapositiva? Yo le ayudo. El EVA y el valor presente neto. Dice, A. ¿Cómo funciona y en qué se diferencian los indicadores de evaluación, valor presente neto, del flujo de caja libre y el EVA? El primero calcula el valor presente de los flujos futuros esperados de efectivo libres, que es la utilidad de operación menos la inversión nueva en capital de trabajo y planta. El segundo, o sea, el flujo de caja libre, suma el valor presente del valor económico agregado futuro esperado al valor en libros de la empresa, pero solo después de ajustar este para que incluya todas las inversiones en activos intangibles como reputación, compras, valor de la marca, investigación y desarrollo. B. ¿Cuál es la desventaja del valor presente neto para los administradores financieros? Con valor presente neto es imposible conocer cuál año del proyecto se genera valor, mientras que con el EVA sí se puede medir la creación de valor año tras año en una organización. C. Estrategias para aumentar el EVA. Primero, aumentar la eficiencia en la operación de los activos sin realizar nuevas inversiones. Para ello, hay que manejar el margen de utilidad aumentando precios de venta, reduciendo costos o aumentando la rotación de activos. Segundo, planificar eficientemente los tributos para reducir el pago de impuestos. Tercero, invertir en alternativas que superen el CPPC o el WACC y no la rentabilidad actual, ya que esta puede ser superior al WACC o al CPPC y se rechazarán las alternativas generadoras de valor. Cuarto, reducir los activos operacionales manteniendo la utilidad y disminuir la financiación y su costo. Quinto, aplicar estrategias como justo a tiempo, leasing, reducción de plazos a clientes, contribuyendo a lograr este propósito. Perfecto, muchas gracias. Sí. Entonces, como decía Manuel, ahí están unas estrategias que por favor lo toman en consideración porque para la guía y que son estrategias para aumentar el valor, para aumentar la generación de valor aplicado a la empresa. Bueno, ahora veamos el valor teórico de una empresa. José Luis, por favor, ayúdenme leyendo esto. Valor teórico de una empresa. El valor teórico o valor contable o valor en libros de una acción es el valor que contablemente debería tener una empresa y cuya información se extrae del balance de una empresa. Bien, mientras más líquido sea en un mercado financiero, mayor sea la cantidad de transacciones que habrá y menor es la incertidumbre en el valor de esas acciones como consecuencia. Sin embargo, no todas las empresas se tratan en bolsa. Por ejemplo, si una firma quiere hacer una apertura en bolsa o los inversionistas desean conocer cuánto vale su inversión patrimonial en el mercado financiero, resulta importante saber qué precio le asigna
el mercado a las acciones de la empresa si éstas se transaran. Más aún incluso si una acción se transa en bolsa. ¿Cómo saber si su valor es justo? La respuesta a los interrogantes anteriores es el precio teórico de la acción. Este precio se calcula a partir de algún modelo que se pueda tomar en cuenta, ya sea las características fundamentales de la empresa u otra información observable en el mercado que permita llegar a un valor estimado. Modelos para calcular el precio teórico de la acción. Los modelos más usados para calcular este valor teórico son el método de valoración intrínseca y la valoración relativa. Valoración intrínseca. Se intenta encontrar el valor de una empresa o de su patrimonio mediante un modelo que descuenta los flujos de caja futuros que genera la empresa a una tasa que considera el riesgo de estos flujos. Valoración relativa. El valor teórico de un activo se compara o se calcula a partir de los valores de otros activos comparables que se transan en el mercado ajustados por alguna variable común como la utilidad, el EBITDA, etc. Sí. Digo, valor teórico de una empresa. Importancia de los drivers. Un aspecto muy relevante para la aplicación de estos modelos es que se tomen en cuenta los drivers de generación de valor. Un driver es cualquier factor que tenga influencia relevante en el desempeño y por lo tanto en el valor de una compañía. Existen drivers macro que afectan a la economía en general y por consecuencia a las empresas. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la economía, el nivel de inflación o de desempleo. Además, existen drivers internos, como por ejemplo el propio crecimiento histórico de la empresa, su nivel de riesgo y variables que afectan sus flujos de caja futuros, como el precio de un producto o insumo en particular. Para una empresa de transporte aéreo es relevante la demanda por pasajeros aéreos, pero también el precio del petróleo y los costos aeroportuarios. La relevancia de entender los drivers de una empresa radica en una buena identificación y estimación de ellos. Es fundamental para plantear un modelo de valoración intrínseca como foco correcto o bien para poder determinar qué empresas son realmente comparables al aplicar la valoración relativa. Conocer el valor de una empresa no solo es relevante para poder valorizar una compañía cuya acción no se transa en bolsa, también permite a los inversionistas evaluar alternativas de inversión. Un valor teórico mayor al valor de mercado actual sugiere una oportunidad de inversión, mientras que el caso contrario puede causar la venta de dicha inversión. Perfecto. Bueno, y ahora si yo leo esta que me está preguntando, el PBGO, ¿ya? Valor presente de las oportunidades de crecimiento. El valor actual neto de las oportunidades de crecimiento, o valor presente de oportunidades de crecimiento, PBGO, es un cálculo del valor presente de todos los flujos de efectivo futuros involucrados con una adquisición adicional o adquisición potencial. Un concepto que brinda a los analistas un enfoque diferente para la valoración de acciones. Se puede calcular como la diferencia entre el valor de una empresa menos el valor presente de sus ganancias asumiendo un crecimiento cero. Entonces, ¿cómo podemos calcular? ¿Cuál es la fórmula de cálculo? Pues PBGO, o sea, valor presente de oportunidades de crecimiento, igual a valor de la acción menos el cociente entre ganancias y costo de capital.
donde el precio de la acción corresponde a el valor sin crecimiento más el valor presente de las oportunidades de crecimiento. Y PBGO, ¿sí? O precio o valor presente de las oportunidades de crecimiento, va a ser igual a valor de la acción menos valor de la acción sin crecimiento. ¿Sí? O sea que miren que la diferencia es ese crecimiento, o sea, valor de la acción menos valor de la acción sin crecimiento, pues obviamente me va a dar la diferencia que sería ese crecimiento. O sea, la parte positiva. Teniendo en cuenta que la valoración en los mercados de valores es una combinación de elementos, indicadores o factores fundamentales y expectativas, podemos calcular el valor de una acción como la suma de su valor, asumiendo que no se reinvierte en ganancias y el valor presente de las oportunidades de crecimiento. Este enfoque utiliza el supuesto de que las empresas deben distribuir las ganancias entre los accionistas si no se puede encontrar un uso mejor para ellos. ¿Cómo invertir en proyectos de valor presente? En un proyecto con un gran positivo. Suponga que la compañía ABC necesita conseguir un rendimiento del 12,5%. El precio de mercado de esta acción es de 57,14 y espera conseguir utilidades de $5 por acción. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese PBGO? Valor presente de las oportunidades de crecimiento. PBGO significa en inglés Present Value of Growth Opportunity. Entonces, solución. Si sustituyen los valores dentro de la fórmula, la fórmula que tenemos acá. Valor de la acción actual, 5, ¿no? 5. Ah, no, aquí lo que estamos es sustituyendo, pero estamos sustituyendo. Entonces, el PBGO, ¿sí? No, aquí no. Miren, a esta ecuación también podemos agarrar y decir que, suponiendo que queremos despejar de esta ecuación valor de la acción, ¿sí? Valor de la acción va a ser igual al PBGO, como este cociente está reduciendo, está negativo, pasa al otro lado positivo, ¿sí? Entonces eso fue lo que dice acá. La acción es de 57,14, porque aquí lo dice, el precio de mercado de la acción es 57,14, ¿sí? 5 es ¿qué? El valor de la acción, ¿no? El valor de la acción. El valor de la acción son 5. No, pero las ganancias. 5 son las ganancias, las utilidades. Las ganancias son 5 y yo lo divido entre el costo del capital, ¿sí? Que es ese 12,5%, ¿sí? Y le sumo, ¿sí? El PBGO, ¿sí? O sea, que lo dejé ahí quietico, ¿sí? No, pero lo despejé, lo que hice fue sustituir y luego lo despejé. Entonces aquí, teniendo esta ecuación, despejo el PBGO, ¿sí? Es decir, que lo dejo aquí quieto, el 57,14, le resto el cociente entre 5 y 12,5%, ¿sí? Y haciendo los cálculos, ese PBGO, que es Present Value of Growth Opportunities, me da 17,54. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, se puede afirmar que ese 17,50 17,14. Sí. Se puede afirmar que 17,14, que representa el 30% del total del precio de la acción, ¿sí? Miren, aquí restando, proviene de expectativas sobre oportunidades u opciones disponibles para que la empresa crezca, invierta o incluso flexibilidad para adaptar, o sea, modificar o abandonar inversiones a nuevas circunstancias. ¿Sí?
¿Sí está eso claro? Sí, profesor. En el ejercicio esos datos no los da la No estaba el información. precio de la acción, no estaba el precio de la acción, ¿cierto? Entonces, hagan lo siguiente. Al patrimonio neto lo dividen entre 1.000.000. Vamos a suponer que hay 1.000.000 de acciones disponibles en el mercado. Okay. ¿Sí está claro para todos? Le hago una pregunta. Ahí dice el punto 3 del paso 4, pero yo identifico el punto 3 del paso 4 y es el flujo y es el arqueo de caja. No sé si es, Ahí hay un error. Sí, ahí hay un error. no sé si es, Por eso les digo que el WAC va a ser del 6%. El WAC va a ser del 6%. okay. Pero se toma en cuenta la información del punto 1 o del caso de estudio que teníamos Caso anterior. estudio. No, el caso de estudio. Toda la actividad del WAC número 5 es sobre la empresa del caso de estudio. ¿Bien? O sea, tiene a Superfaz. Okay. Sería todo. Eso sería todo. Bueno, gente. Bueno, pues no me queda más que agradecerles por su asistencia, por su dedicación, por su empeño. Felicito a Ana María Guzmán por su liderazgo en el grupo, lo mismo a Ángela María Wildes, a Andrés Antonio, y bueno, lo mismo a José Luis, y últimamente ahora a Manuel, por su dedicación, su empeño, el tiempo que le dedican al corto plazo de las finanzas corporativas, que es prácticamente este punto. Y bueno, pues esto yo sé que les va a servir en la vida real porque estos ejercicios que están desarrollando son imitando la realidad de las empresas. Entonces yo sé que les va a ser muy útil pues, que manejen este tema de finanzas corporativas en sus empresas, ¿no? Posiblemente si no pongan esto ya, pues lo hagan ya cuando finalicen como magisterio de finanzas. Y ya en el curso de finanzas corporativas, que viene más adelante, pues van a tocar el tema de finanzas corporativas en sí, pero enfocado en el largo plazo, o sea, en las inversiones, que es digamos, el corto plazo y el presupuesto también, el presupuesto capital. ¿Ustedes quieren opinar algo? No, muchas gracias a usted, profesor, por su conocimiento y por su dedicación también, porque de una u otra forma nos asesora y está pendiente digamos, el desarrollo de las actividades y eso se le agradece muchísimo. Bueno, claro que sí. Sí, profesor, Muchísimas muchísimas gracias. gracias por todo su apoyo. Tenía esas dos dudas hoy del número de acciones y lo del WAC, que ya lo fue resuelto. Entonces, mañana ya intentaré terminar esos ejercicios. Cualquier cosa, como siempre, lo estaré molestando por Skype. Muchas gracias por atenderme siempre de forma oportuna. Ok, claro que sí, con mucho gusto. Y cualquiera de ustedes que me pregunten por Skype, yo con mucho gusto les colaboro. La semana pasada pido disculpas porque me demoré un poco, pero no estaba atareado con la cuestión esa de investigación, me ponen a entregar evidencias, evaluar trabajos de grado, luego tuve que llegar al evento de prospecta, no, no aprendí todo. Problemilla, ¿no? Pero ya se puso al día. A ver si nos deja la gripa terminar. También, eso también me afectó, claro. También me afectó, me tocó estar unos días, unos 3 días quietos porque tenía mucha resistencia y no estuvo avanzando.
Bueno, Bueno. muchas gracias. Ok, claro que sí, con muchísimo gusto, que pasen una feliz noche. Buenas noches. Muchos éxitos y No, posiblemente profe, muchas gracias. más adelante. Ok, con mucho gusto. Muchas gracias a Buenas ustedes. noches, hasta luego. Ok, hasta luego.